Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Estamos aquí en la Biblioteca Ángel González, la cual le agradecemos su acogida para poder realizar esta webinar, y os voy a presentar a Rafael Mínguez, que nos va a hacer un paseo por el río Manzanares a su paso por la ciudad. Así que aquí os dejo y espero que os guste. Hola, buenos días. Como no empezar diciendo y dando las gracias al Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo y a sus profesionales, a Ana, a Gemma, a Andrés, a José, a Luz y a Irene, que afortunadamente está por aquí detrás, y entonces me siento absolutamente respaldado y sé que no puede salir nada mal porque están ellos por aquí. Y luego quiero agradecer porque han considerado, para celebrar el Día de los Humedales, hablar del río Manzanares a su paso por Madrid como algo interesante, y eso es lo que vamos a hacer. Quiero que sepáis que estoy aquí en calidad de editor durante muchos años, quizá demasiados, de la revista La Prensa del Río. Era una revista local que se dedicaba a hablar de la actualidad y de lo que ocurría por los aledaños del río Manzanares a su paso por Madrid y de las cosas que ocurrían. Siempre decíamos que hacíamos crónicas de las cosas que pasaban para que cuando los vecinos volvieran, que pudieran ver lo que había acontecido. La revista no hubiera sido igual de ninguna de las maneras sin cuatro personas importantísimas, que fueron Jorge Vega, arqueólogo, Raúl Tapia o Alcanduerca, que le conoceréis alguno, un eminente naturalista, mi adoradísimo Joaquín Araujo, también naturalista, y luego el arquitecto coautor del Parque Madrid-Río, Fernando Porras Isla. A estas personas les estoy absolutamente agradecidísimo por la cantidad de conocimientos que me regalaron, ¿no? Y que fue, por eso se hizo un poco la revista, ¿no? Vamos a empezar a hablar rápidamente. Todas las ciudades, sabemos, o la inmensa mayoría de las ciudades, crecen o se fundan en torno a un río. ¿Os acordáis del creciente fértil de Mesopotamia, ¿no? Lo que dábamos en los colegios? El creciente fértil de Mesopotamia, el Éufrates, el Tigris, el imperio faraónico creciendo a lo largo del río Manzanares, creciendo a lo largo del Nilo, y la ciudad de Madrid se funda, en efecto, sobre el río Manzanares. El río Manzanares, cuando Madrid comienza, es verdad que ha habido otros vestigios, ha habido civilizaciones que han dejado su impronta, ¿no? El Imperio Romano, la cultura del vaso campaniforme, que también os sonará, pero donde entra en la historia Madrid es con el imperio del Al-Ándalus, ¿no? Se funda Madrid, donde hoy está el Palacio Real, donde vemos todo el Palacio Real, para una atalaya donde controlar las invasiones cristianas que pudieran atacar Toledo y para defender la marca del medio central para cuando pasaron los ejércitos hacia Toledo, ¿no? Entonces ahí se funda la ciudad de Madrid. Comienza con el término Majerit, que ahí vais a poder encontrar muchísimas acepciones de lo que significa Majerit, y hay controversia, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es fuente de agua. La idea general es fuente de agua, donde hay una fuente de agua. Y luego el lema de la ciudad, los que seáis más mayores habréis visto en Puerta Cerrada, y los que hayáis conocido Madrid y conocéis Madrid, en Puerta Cerrada había un inmenso mural muy bonito que decía: fui sobre agua edificada y mis muros de fuego son, eludiendo o evocando en efecto la cantidad de fuente de agua que había en Madrid, y también que como las murallas árabes estaban hechas en pedernal, cuando el sol se ponía hacia el oeste iluminaba Madrid, iluminaba la muralla, y parecía que aquello brillaba y estaba absolutamente incendiado, ¿no? Bien, pues aquí el río Manzanares aparece desde la Sierra de Navacerrada. Los que lo conozcáis sabéis que aparece y nace en el ventisquero de la Condesa, que está a los pies de la Bola del Mundo,
y luego sigue por su curso por toda la sierra, sigue todo su curso por Manzanares del Real, sigue su curso por la Pedriza y acaba, en efecto, llegando a Madrid por el Pardo, ¿no? Entonces llega a la ciudad, pasa a la ciudad y hay una parte muy importante que es la Vega del Manzanares cuando va llegando a El Jarama y cuando va llegando a la zona donde desemboca en efecto con este río. Voy a ver porque me gustaría mostraros algunas fotografías como esta, que este es el ventisquero de la Condesa, aquí está la bola del mundo. Esto tiene un nombre muy curioso, se llama Bola del Mundo porque las primeras emisiones de televisión comenzaron desde este repetidor que se hizo ahí aposta y para eso. Y lo primero que emitía al empezar la emisión era una carta de ajuste, que os sonará mucho lo que era la carta de ajuste, y aparecía una bola del mundo. Entonces la gente empezó a decir, la bola del mundo, y ahí se empieza a hablar de la bola del mundo a este lugar, ¿no? Seguimos aquí y lo que os quiero decir es, esto es el curso alto del Manzanares, por la sierra, esto es cuando llega el Pardo. Esto es una cosa muy importante. Estas fotos son gracias a nuestro amigo, a un colaborador de la revista que se llama Antonio Lobo, al que saludamos desde aquí. Esta es la Vega del Manzanares cuando va llegando al Jarama. Es un sitio increíble. Hay hortelanos, hay campos de trigo, hay campos es absolutamente desconocido, pero os invito a coger la bicicleta, que bajéis por el Parque Lineal, dejéis Madrid al fondo y entréis en la Vega. Es algo que os puede sorprender muy gratamente. Importante, cuando llega el río Manzanares al Jarama, pasa por unas lagunas que son inmensos humedales que están protegidos y que celebrando el Día de los Humedales esto es muy curioso y también os invito a que lo veáis. Esta es la laguna del Campillo que si pudierais dar un paseo en bicicleta o como fuera hasta allí es un sitio maravilloso. Bien, esto que os muestro aquí es el grifo que está en el Pardo, en la presa del Pardo, donde desaguan las aguas de la presa y da ritmo al río Manzanares. El río Manzanares ha sido un poquito dado de lado desde el tiempo de Quevedo, desde el tiempo del siglo de oro español, haciendo las bromas. Mi queridísimo poeta Quevedo habló, desde mi punto de vista, un poco sin conocer y sin entender bien lo que era el río Manzanares. Aprendiz de río, dijo que era, ¿no? Luego Góngora, cuando se inauguró el primer puente que hubo donde está hoy el puente de Segovia, se le ocurrió también decir que era demasiado puente para tan poco río. Y hubo un alemán, un viajero alemán, diplomático, que se le ocurrió decir que, riéndose, hizo mucha gracia, el río Manzanares es el único río navegable a caballo. Entonces eso hizo mucha gracia. El río Manzanares no es ni un aprendiz de río, ni lo quiere ser, ni le importa, ni ganas, ni tiene necesidad de serlo. El río Manzanares es un río de aluvión, es un río de tormenta, es un río que se nutre de la sierra y que recoge las aguas de las tormentas, recoge las aguas de los aluviones del deshielo y llega a Madrid. Y cuando el río Manzanares llega a Madrid y viene enfadado, hay que tener cuidado con él. Viene con mucha agua y se desborda. Y ha habido muchísimas inundaciones datadas de las últimas en los años 60-70, que por eso se encauza y había muchos muertos, había grandes problemas. Un ejemplo de esto lo podéis ver los que conozcáis Madrid en el Puente de Toledo. El Puente de Toledo tiene 200 metros de largo. En aquella época, 1700 y pico, no sobraba piedra ni sobraba mano de obra. El Puente de Toledo es tan largo porque había que cruzar mucha agua para salir de Madrid hacia Toledo. Con lo cual, pues es un río bastante importante. Este grifo que veis en pantalla es el que nutre y el que regula, como si fuera un grifo manual, la cantidad de agua que va a ir al río Manzanares. Y eso está absolutamente medido y sopesado. De hecho, ahora el río Manzanares está bajando en estos momentos con mucha más agua de la que ha venido bajando antes por las tormentas y por todo. Me gustaría decir aquí que a raíz de las famosas nevadas y tal, que ha sido algo bastante traumático para todos los árboles de la ciudad de Madrid, recordar eso, ¿no? Y decir que se está controlando el río por medio de este grifo. Muy bien, ahora vamos a seguir adelante y os voy a decir que durante muchísimo tiempo, perdonad que os vuelva un poquito locos con las fotos, pero bueno, voy a ir exactamente, aquí es donde quería llegar. Durante mucho tiempo Madrid
creció dando la espalda a su río Manzanares. Probablemente porque lo que estaba favoreciendo es esa ahora llegan las fotografías, ahora la veréis donde quiero llegar. Se daba predominancia al coche, al automóvil. Yo me gusta pensar que tampoco hay que criticar demasiado a las personas que hicieron la M30, que rodearon el río con asfalto. Era otra filosofía, era otra forma de ver la vida. Acordaros de los 600 de la época, ¿no? Todo el mundo quería un 600. Entonces, bueno, pues ocurrió. Quizá, ¿os acordáis de Enrique Tierno Galván? Fue quizá el primero que pensó en tratar el río Manzanares de otra manera, ¿no? ¿Os acordáis los patos de Tierno Galván? Abriéndolo cerca del puente de los franceses, ¿no? Y luego es cierto que Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid durante mucho tiempo, sí es verdad que fue un punto importante a la hora de soterrar la M30. Gallardón había venido de hacer Metrosur, había venido de ampliar muchas líneas de metro y atesoró un capital tecnológico, humano, técnico, de maquinaria tan impresionante. Una experiencia bárbara haciendo túneles que le supuso, en efecto, el poder pensar en soterrar la M30 y hacer algo arriba espectacular, ¿no? Y se llevó a cabo. Se hizo, ¿os acordáis de los túneles de la M30? Cuando se soterra la M30, las obras, los vecinos que vivían por allí estaban desesperados, había muchísima gente, vino gente de todos los lugares del mundo, de Sudamérica, vino gente de toda España, hubo trabajadores desde Valencia, desde Andalucía, desde Extremadura, desde gente de las Urdes, de la hermosa tierra de las Urdes, del norte de Extremadura, trabajaron muchísimo y llegaron a hacer el túnel urbano, el segundo túnel urbano más grande del mundo, algo que fue un hito en la construcción, ¿no? Se hicieron con una parte de ese túnel se hizo con unas grandes excavadoras, tuneladoras, que se llamaron Tizona y Dulcinea. Tizona lo puedo entender, Tizona era la espada de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, pero Dulcinea era el amor idealizado de Don Quijote. Pero bueno, el caso es que se llamaban así. Eran unas excavadoras que tenían, ahí lo veis, 15 metros de ancho, tenían 150 metros de largo, avanzaban. Hicieron 2 túneles de 4 kilómetros en tan solo 7 meses. Era como un inmenso gusano que iba soterrando la tierra y según iban avanzando, iban colocando plaquetas a lo largo de lo que iban avanzando para hacer los túneles. Os voy a enseñar ahora, cuando veáis en pantalla la siguiente foto, en ese agujero que iba haciendo por la tierra, se hizo la parte central por donde van los coches y que hemos pasado todos los que hemos venido a Madrid o estamos en Madrid, por donde van los coches, y por debajo hay otra vía de emergencia para el hipotético caso que tuvieran que hacer, esperemos que no ocurra, emergencias, bomberos o lo que sea. ¿Veis? Ahora lo tenéis ahí. Para arriba van los coches y por abajo van una vía de emergencia para bomberos, ambulancias y todo esto. Es importante, y os digo, que no todo el túnel de la M30 se hizo con tuneladora. Podéis ver los efectos de la tuneladora cuando vamos por la parte de la Avenida del Mediterráneo, Santa María de la Cabeza y tal, que las paredes son redondas. Cuando vemos paredes redondas, ahí se ha hecho eso con tuneladora. Cuando vemos paredes cuadradas, se ha hecho excavando y luego colocando unas vigas encima y cubriéndolo. Esa es la diferencia, es interesante. Si vais por los túneles de la M30 y queréis ver eso, ¿no? Bueno, decir que los túneles de la M30 es un esfuerzo tecnológico titánico, que fue una especie de mecano, que para hacer los túneles se tuvieron que esquivar alcantarillas, metro, acometidas de agua, de luz, entonces fue impresionante. Ha habido una crítica a los túneles de la M30 de los vecinos que decía, por ejemplo, en la avenida de Manzanares, que salían de su portal y ellos habían esperado ver un parque, y hay algunos sitios donde aparece un muro y encima está el parque de Madrid Río, ¿no? Esto no se hizo por casualidad, no se hizo por querer hacerlo mal, sino porque había que esquivar lo que os he dicho y había que hacer distintos niveles. Si se hubiera hecho, a mí me dijeron los técnicos, a ras de suelo todo el parque,
hubiera habido que las entradas de coches y salida, por ejemplo, hubieran tenido unas pendientes que eran inaceptables, ¿no? O sea, era un requisito tecnológico. Yo recuerdo que cuando fui a hablar con los técnicos de M30, hablé con Manuel Arnaiz y con Sergio Barral. Manuel Arnaiz, que era el ingeniero que había diseñado los túneles, una eminencia, ¿no? Y luego con Sergio Barral, que era quien gestionaba todo aquello, ¿no? Desde las cámaras, las acometidas, las carreteras. Una cosa que me dijeron muy interesante es que tenía que concebir el edificio de los túneles de la M30 como un edificio pero horizontal. Esa era la filosofía, ¿no? Y me parece interesante que lo penséis. Fue fantástico porque bajé con estas dos personas que se portaron de una manera maravillosa. Y bajé por unos túneles, por un túnel que era como del ancho de una plaza de toros con unas escaleras. Empezamos a bajar, como decía Luis Aragonés en el fútbol, a ganar. Pues nosotros lo hicimos bajando, 40 metros, a lo mejor un montón de tiempo, por unas escaleras, unos pasillos, y de repente abrimos una puerta y nos encontramos con la M30, por donde hemos pasado con los coches 1000 veces, ¿no? O sea, la construcción desde luego era impresionante. Se hace el túnel de la M30 y bueno, pues todo va más o menos bien. Aparece un problema importante que os paso a decir. El problema importante es el que ahora vais a ver en pantalla, que resulta que toda la zona del Manzanares a su paso por Madrid es una zona arqueológica y paleontológica que se llama Zona Arqueológica y Paleontológica de las Terrazas del Manzanares. Allí metíamos la pala y sacábamos yacimientos y sacábamos hallazgos paleontológicos y arqueológicos a expuertas. Hace de 15 a 20 millones de años, esas cosas que hay que creer a los científicos por fe cuando nos las dicen, de 15 a 20 millones de años, aquello era un paraíso de animales prehistóricos, no de dinosaurios, evidentemente, que ya dicen los técnicos que eran de otra época, pero sí de animales que vivían en aquella época, como los grandes elefantes, con unas impresionantes defensas que ahora os voy a mostrar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Pues que el alarde tecnológico de concordar el hacer los túneles de la M30 en 4 años y sacar todos los yacimientos y todos los hallazgos que iban encontrando en las obras es titánico. Siempre se ha dicho que cuando se mueven tierras y se excava y se hacen movimientos de tierra, que hay que tener mucho cuidado porque aparecen restos y te para la obra y te para el tiempo y te paraliza y tal. Eso es importante que entendamos que no es así. Los arqueólogos tienen un protocolo importantísimo y muy delimitado para que se puedan sacar los restos arqueológicos que se encuentren. Cualquier movimiento de obra tiene que tener un capítulo, igual que cuesta la maquinaria o igual que cuesta los trámites o igual que cuesta lo que cueste, el salario de los trabajadores que trabajan en la obra, tiene que tener un capítulo para la cuestión arqueológica. Porque por una ley de patrimonio del año 90, decía, os voy a leer, perdonadme, que se establecen zonas de protección arqueológica a lo largo de la ribera de los Manzanares, en las que para cualquier remodelación o intervención, un arqueólogo debe indicar si hay restos dignos de ser protegidos y evitar así su destrucción. Fundamental, los restos arqueológicos son un bien de interés cultural, es un bien de los ciudadanos, entonces hay que protegerlos. Y es un protocolo que hay que llevar a cabo. Imaginaros, avanzamos haciendo los túneles de la M30 y los arqueólogos, esto el arqueólogo Jorge Vega, que como digo participó en la revista, nos lo contaba, era un trabajo ingente, había que excavar, entraba una cuadrilla de trabajadores arqueólogos, salía otra, porque era fundamental luchar contra el tiempo. Pero es que aquí en esta zona del río Manzanares se han encontrado cosas que os voy a intentar decir, desde, por ejemplo, yacimientos romanos, de unas villas de superlujo, con murales de la época maravillosos, del siglo I o II de nuestra era. En esta parte de aquí, que se llama el yacimiento de Iberdrola, los que conozcáis el río, este es Madrid Río, veis ahí donde está la zona de Iberdrola, en la orilla izquierda, ahí había los restos paleontológicos de elefantes de la época de esos 15 millones de años.
Quiero hacer un paréntesis aquí, importantísimo. Orilla izquierda y orilla derecha de un río. ¿Cuál es la orilla derecha y cuál es la orilla izquierda? La orilla, tú te pones a mirar a favor de la corriente de agua, y la orilla de la derecha, la que tienes a mano derecha, es la orilla derecha, y la que tienes a mano izquierda es la orilla izquierda. Fundamental, porque eso a veces ha habido alguna confusión. Con lo cual, el yacimiento arqueológico de Iberdrola está en la orilla izquierda del río Manzanares, ¿vale? A lo que voy es que ha habido una serie de hallazgos arqueológicos fundamentales, desde la defensa de animales, de elefantes, y todo lo que era el río Manzanares era algo parecido a lo que veis en la foto. En este caso tenemos que decir que estos cuadros son de Mauricio Antón, de un autor muy valorado por los técnicos y por los arqueólogos y por los científicos. Y entonces Mauricio Antón recrea lo que podía ser en aquella época esa zona, ¿no?, del río Manzanares. Importantísimo, también se han encontrado restos a la altura de Matadero del Canal del Manzanares, que el Canal del Manzanares, que fue una idea ilustrada para intentar unir la ciudad de Madrid con Lisboa por medio de un canal para poderlo utilizar como una carretera. En aquella época es una idea avanzadísima, hoy nos parece ilusa, pero bueno, era una idea de la Ilustración. En las fotos que siguen a continuación, esta foto también nos la ha dado un colaborador y un amigo de la revista, Tomás Eras. Esta parte es de la zona del Canal del Manzanares, cuando llega el río Manzanares al Jarama, una zona maravillosa que también, como os he dicho antes, tendríais que intentar visitar. ¿Qué más encontramos en los yacimientos del río Manzanares? Una cosa muy bonita, el primer puente de la época de los Trastámara, que es una familia que reinó entre el año 1300 y 1500, y se supone que ese puente que se ha encontrado restos era el primer puente que hubo en el Manzanares a su paso por Madrid. Es algo que es sobrecogedor. Otros yacimientos importantísimos es los palos de las lavanderas. Sabéis que durante el siglo, hasta el siglo XX, a principios del XX, durante muchos siglos, las lavanderas iban a lavar ropa a las riberas del Manzanares. Pues es impresionante porque se han encontrado restos arqueológicos de los palos de las lavanderas. Ahí lo tenéis. Es maravilloso. Y luego, para acabar rápidamente, esto que tenéis aquí es una pieza correspondiente a la llamada cultura del vaso campaniforme, que nos hartábamos en el instituto y en los colegios de que nos hablaran de la cultura del vaso campaniforme. Pues esto de una sociedad agraria que se estableció en lo que hoy es la calle Antonio López. O sea que, por eso decimos, ahí es fundamental proteger los bienes de carácter arqueológico y paleontológico. Y para eso, cuando se hace una obra, cuando se hace un movimiento de tierra, capítulo de lo que cuesta la inversión para los arqueólogos que están establecidos en un colegio profesional, como podían ser los médicos, los abogados o cualquier cosa, ¿verdad? Vamos avanzando, se hacen los túneles de la M30 para soterrar la M30 y según se van haciendo los túneles, ¿qué ocurre por la superficie? Por la superficie, justo en ese mismo tiempo, se va creando lo que llamamos el Parque de Madrid-Río. El Parque de Madrid-Río, que está hecho por se juntan varios despachos de arquitectos, y bueno, forman Madrid-Río Arquitectos Asociados y empiezan a diseñar el parque. Os he dicho antes que hay un problema de niveles que se les plantea a los que hacen el túnel de las distintas acometidas. Eso que es un problema para los técnicos que hacen los túneles, para los arquitectos que hacen el río, es una maravilla, porque les permite jugar, les permiten explayarse y poder hacer distintos niveles, jugar con distintas alturas y además se encuentran con que tienen una superficie de 120 hectáreas, que es lo que ocupa la zona de Madrid-Río, para experimentar. Yo, si hay algo que encontré en los arquitectos que hicieron el Parque de Madrid-Río, yo lo que encontré es que eran absolutamente gente apasionada. Yo hablaba con ellos y la verdad es que daba gusto porque era gente absolutamente apasionada. Todo lo que hay en el Parque de Madrid-Río está absolutamente medido, ideado, programado. Por ejemplo, material, como veis, lo de las albardillas del río, piedra de la sierra, que es granito. Ellos lo que quieren hacer es como introducir la sierra con muy buen criterio, como luego veremos, que llega hasta Madrid. ¿Y cómo lo hacen? Pues metiendo unos pinos
doblado. Vuelvo a decir, ahora que veo los pinos, los efectos de la nevada, terroríficos, ¿no? Porque bueno, aunque ahora ya se está recuperando, pero la verdad es que ha sido horrible. Pero bueno, ellos colocan pinos curvos que están como saliendo retorcidos de la tierra, como ocurre cuando vamos, por ejemplo, al camino Smith de la sierra, en Navacerrada. Los pinos, no los de Balsaín, que están todos derechos, no, los que salen por entre las rocas. Esos pinos, me decían, están seleccionados uno por uno para colocarlos donde se colocan. Más cosas del apasionamiento. Yo me acuerdo que una vez le dije a uno de los arquitectos, bueno, y cuando los pinos crezcan, quitaréis los tutores, ¿no? Esos tutores que habéis puesto rojos, estos palos que veis aquí, que eran para todos en casa, ponemos un tutor en una maceta para que salga derecha. Y yo decía, pero joder, ¿para qué pones tú un tutor ahí en esos pinos? Entonces ellos me decían, no, eso está ahí perfectamente, porque marcan lo recto, la rectitud frente a los pinos curvos y retorcidos. Pero ¿y por qué son rojos? Porque el rojo es el color que mejor se compenetra con el verde de los pinos y el granito y el agua del río y tal. Más cosas, o sea, donde os puedo decir, al apasionamiento de los arquitectos de Madrid-Río. ¿Sabéis lo que es esto? Esto lo habéis podido ver cuando vais pasando por Madrid-Río, en el suelo puesto. Y también, ¿sabéis lo que es esto? Esto lo habéis visto en los juegos infantiles, que si queréis luego podemos hablar de ellos, si hay tiempo. Esto es un jabalí. Cuando se estuvieron haciendo las obras de Madrid-Río, hubo un jabalí que llegó y se metió siguiendo el curso del río desde el Monte del Pardo, y tuvo que ser abatido. Bueno, se abatió el animal, pero los arquitectos, gente muy, como digo, establecieron que iba a ser el símbolo privado de ellos, del proyecto Madrid-Río. Aquí lo dejamos, lo hacemos público y entonces esto, bueno, es una. Y luego, donde más llegué bueno, esto que viene a continuación es también, como digo, está todo pensado y muy pensado, ¿no? Estos riachuelos secos que hay a lo largo de Madrid-Río, sobre el puente pasado el puente de Toledo, hacia el sur, evoca los riachuelos que quedaban secos en Castilla, o que quedaban secos cuando en época de verano pues dejaban de tener agua, y aquí está esta evocación, ¿no? Todo medido. Donde más se puede ver cómo, o desde mi punto de vista, uno de ellos donde más vi cómo estaba todo programado es en la Avenida de Portugal. Madrid se une con Portugal, con Extremadura y con el Océano Atlántico por dos caminos. El camino del agua, del que ya hemos hablado, con el canal del Manzanares, cuando el Manzanares llega al río Jarama, cuando el Jarama desemboca en el Tajo y el Tajo sigue adelante majestuoso hacia Lisboa, hacia Extremadura, hacia Lisboa y hacia el Atlántico. Ese es el camino del agua, pero también hay una evocación en la Avenida de Portugal del viaje a Extremadura y a Portugal por carretera. Y esto se ve aquí. Los que conocéis la Avenida de Portugal, fijaros lo que me comentaban, ¿no? Todas estas formas curvas que tienen los asientos, en los que alguna vez os habréis sentado los que lo conozcáis, y todas estas líneas grises que veis aquí, evoca cuando se saca el corcho de los alcornoques de las dehesas de Extremadura y de Extremadura y de Portugal, cuando se empaca el corcho y coge esa forma. Otra evocación y otro homenaje a la ruta hacia Extremadura desde Madrid. Se plantan una infinidad de almendros en homenaje a lo que hacen en la Vera los almendros, pero es que en la Vera florecen durante 10 días, pero aquí se han puesto distintas especies de almendros para que la floración se permanezca durante 20 días o más. Los que conocéis la zona lo sabéis, que en primavera se pone maravilloso, ¿no? Antes de la primavera. Más cosas, los respiradores que hay aquí, que os marco, que son del parking que hay abajo de automóviles, están rodeados con cerámica azul típica portuguesa, y el suelo está hecho también a la manera que los trabajadores portugueses, los cafeteiros, trabajan los adoquines por ejemplo, los que conocéis, la Plaza del Comercio de Lisboa. Esa gente vino y hizo este suelo en la Avenida de Portugal, como homenaje, como digo, a la zona de la ruta hacia Portugal, ¿no? Tenemos que seguir avanzando sobre Madrid-Río. Hay unas cosas interesantísimas que debemos decir. El triunfo de Madrid-Río pasa por distintas fases o por distintos puntos.
hay una continuidad en todo el parque tal que en 7,5 kilómetros que ocupa el Parque Madrid-Río solamente se cruzan dos semáforos, que es el del Puente de Segovia y uno que está en la calle del Vado, ya cerca del Parque Lineal del Manzanares. Luego tenemos que decir que Madrid-Río se interrelaciona con la ciudad, no hay puertas o miles, o no hay puertas o hay miles de puertas que llegan a Madrid-Río desde la ciudad de Madrid. Una de ellas, en la actualidad se está haciendo la Plaza de España, se está remodelando la Plaza de España y con lo que yo entiendo que debe ser la gran puerta hacia Madrid-Río, desde la zona urbana de Madrid hacia el parque, ¿no? En esa idea que se está haciendo ahora, que se está extendiendo afortunadamente como una gran mancha de aceite verde de ecología, que bueno, ya se ha trabajado en la Gran Vía, esperemos que suba por Recoletos también y por la zona del Paseo del Prado con las remodelaciones futuras que se van a hacer y que tiñan de verde, ¿no?, la ciudad de Madrid. Como digo, otra de las partes fundamentales de Madrid es que se utilizó los vegetales, los árboles, como un elemento arquitectónico, como un elemento de construcción, como si fueran ladrillos. Por ejemplo, se pidió al ayuntamiento que se pudiese saltar el protocolo. El ayuntamiento tiene una cantidad de árboles que se puede meter por metro cuadrado en la ciudad. Bueno, pues se solicitó que ese protocolo se saltara para que en lugar de poner un árbol, donde se pudiera poner un árbol, se pudieran 3 o se pusieran 4, ¿no? Hasta el punto de que en Madrid-Río llegaron a plantarse 36.000 árboles, 36.000 árboles y bueno, y yo que sé, otros tantísimos arbustos de distintos tipos, ¿no? El mantenimiento de Madrid-Río es fundamental. Nosotros tuvimos la suerte de contar con Nieves Vicente, que es la directora técnica del parque, y la primera persona que salió en la revista de la prensa del Río fue Nieves Vicente, y por lo tanto estamos muy agradecidos. Es importante, el mantenimiento es vital y el departamento técnico del parque se preocupa de que esté limpio, de que esté cuidado y de que los árboles crezcan como es debido, ¿no? Luego, además, los vecinos entiendo que se sienten orgullosos de vivir en Madrid-Río y también los vecinos colaboran en la inmensa mayoría a mantenerlo limpio, ¿no? Una cosa importante, me dijeron los técnicos del parque que un parque que sale de la nada, como es el tema de Madrid-Río, tarda 10 años en llegar a la plenitud, a llegar a ver si va a funcionar bien, a ver si va a funcionar y tal. Entonces estamos llegando, a pesar de la tormenta Filomena, ahora en este tiempo son más o menos los 10 años y tal. Y es importante porque en Madrid-Río, al estar sobre los túneles de la M30, es fundamental el mantenimiento, ¿no? Tiene que estar cuidado porque si no, no podría salir adelante. Importantísimo de Madrid-Río, la transversalidad, la abundancia de puentes. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo cuando he ido a una ciudad que tiene un río, como hemos dicho antes, la inmensa mayoría, cruzar el río es incómodo, o a mí por lo menos me lo ha parecido. Joder, ahora tengo que ir a la otra orilla, tengo que ir al puente que está lejos y tal. Madrid-Ríos no pasa. En tan solo 6 kilómetros hay 24 formas de pasar a la otra orilla, ¿no? Con pasarelas, con puentes, con un montón de sitios por donde pasar, ¿no? De esta manera se unen barrios, se une la parte de la izquierda con la parte de la derecha, con los barrios de Usera, yo qué sé. Entonces hay mucha conexión, ¿no? Fundamental, al hacer Madrid-Río, al hacer el parque, hay un corredor maravilloso de aves y de animales. Son 120 hectáreas de parque. 7,5 kilómetros desde más o menos, un poquito más si vamos desde el Puente de los Franceses hacia el Parque Lineal. Por ahí es un corredor maravilloso de todo tipo de aves. Los vecinos sabéis que hemos empezado a ver una serie de animales que nunca habíamos pensado poder ver. Luego hablaremos cuando hablemos de la renaturalización, vamos un poquito deprisa. Una parte importante también es que Madrid-Río, a excepción de lo que yo considero un grito, una estridencia, que es la pasarela Perrol, de la que luego, si queréis, podemos hablar. No tiene gritos de diseño, no tiene estridencias, todo está hecho a base de madera, vegetación, el granito de la sierra, como digo, y bueno. Y luego, para acabar, dos cosas, ¿no? Madrid-Río es todo público, quitando los chiringuitos donde podemos ir a tomar un café, los bares que hay, los chiringuitos hosteleros. Por lo demás es un parque absolutamente público para disfrutar los vecinos. Y luego una cosa fundamental, cómo los vecinos, según iba haciéndose el parque, antes de que se inaugurara o se dejara inaugurar, por otro lado, el parque de Madrid-Río se inaugura en fases, nunca se inaugura
nunca se inaugura de una vez, porque además es que es un solo proyecto, pero tenía 93 subproyectos, o sea, eran... y a pesar de eso hay una continuidad en la piedra, en los materiales, da igual que estés en la parte de Príncipe Pío que en la parte del Legazpi, todo sigue el mismo material, la misma forma, entonces eso es muy importante también. Y los vecinos, como digo, se fueron apropiando del parque, íbamos como hormigas olfateando la parte que podías acceder, la nueva parte, han abierto esta parte de Madrid Río, tal, han abierto esta otra, y entonces fuimos poco a poco tomando posesión del parque, ¿no? Como digo, la pasarela Perrol, luego si queréis podemos hablar de ella, vamos a pasar. Y bueno, también hay un pequeño conflicto, pero también le vamos a dejar para si queréis después, si tenemos tiempo, con el conflicto que hubo con los ciclistas y los peatones y la zona peatonal, y si la senda ciclable era para ciclistas o sí o no y tal. Y bueno, hasta en la actualidad que ya se ha ido la cosa formalizando y se ha ido ya, ha empezado a funcionar. Yo creo que hay un diálogo y una comunicación entre peatones y ciclistas. Bueno, pues ya tenemos, luego también os voy a hablar, si os parece bien y hay tiempo, de unos lugares desconocidos de la zona del Parque Madrid Río, pero eso también lo vamos a hacer luego si tenemos tiempo, porque vamos a seguir hablando de otra cosa, vamos a seguir contando la historia del Manzanares a su paso por Madrid en los últimos tiempos. Ya tenemos Madrid Río, ya tenemos el parque, ya tenemos toda la gente paseando por Madrid Río, pero era como si hiciera falta otra vuelta de tuerca, faltaba algo. Estaba el río ahí, estaba el río que venía... Hay una expresión muy bonita que me enseñó el naturalista Raúl Tapia, que me dijo que las aguas del río Manzanares duermen en la sierra, ¿no? El río Manzanares durante toda la historia ha templado el clima de Madrid. Mis compañeros del Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo lo podrían explicar infinitamente mejor que yo. Madrid tiene un clima continental que se caracteriza por el frío en invierno duro y el calor inmenso en verano. El río Manzanares, la cuenca, la vega, ha ido templando ese clima hasta el punto de que, bueno, en los tiempos de Felipe II, en la Casa de Campo se establecen los jardines del reservado, los jardines reales, que son los jardines del Palacio Real, ¿no? Si uno hubiera sido por el río Manzanares, seguramente hubiera habido más problemas para poner allí esos jardines. Raúl Tapia me dio una imagen muy interesante. Siempre que hablo de estas personalidades parece que soy demasiado dulzón y demasiado azucarado, pero es que nos trataron muy bien. Una de las cosas más importantes de la revista La Prensa del Río es que me dio oportunidad de conocer a gente maravillosa, a verdaderos sabios, ¿no? Y por eso aquí lo quiero hacer evidente, ¿no? Raúl Tapia me dio la imagen de que Madrid se une a la sierra por un cordón umbilical, se une a la Sierra Madre, que es el río Manzanares, ¿no? Entonces, ahí estaba el río Manzanares llenando de nutrientes, llenando de vida y llenando de vida a la ciudad. Por eso los arquitectos, con muy buen criterio, quisieron establecer en Madrid Río una entrada a raudales de la sierra, ¿no? ¿Qué ocurría? Durante mucho tiempo el río estuvo embalsado. Durante mucho tiempo el río estuvo con la lámina de agua muy subida y entonces, claro, para mantener ese nivel de agua había que embalsar agua desde marzo-abril hasta septiembre-octubre. Claro, aquello olía. Aquello, el agua embalsada, cuando está embalsada, crea algas y luego, si no da la luz, si da la luz del sol, toda la parte de abajo, la materia orgánica se pudre, aparece el metano. Es un proceso que, insisto, que mis compañeros os lo podían explicar muchísimo mejor, pero bueno, el metano sube a la superficie y aquello huele. De manera que correspondía, la visión que se tenía del río Manzanares con las aguas altas, correspondía a una visión que se tenía del romanticismo, de los ríos del norte de Europa, de esos ríos grandes con barcos y tal. Entonces aquí el aprendiz de río tenía que aprender a ser un río del norte de Europa, ¿no? lleno de agua. Ojo que además los ríos del norte de Europa que evocamos también tienen tanta agua porque también están encauzados, pero bueno, pero es verdad que evidentemente llevan más agua que el río Manzanares.
A mí me gusta decir que de la misma manera que cuando vamos a París, por ejemplo, nos vamos al Sena y vemos el Sena y vemos la cantidad de agua, vamos al Támesis o vamos al Danubio con los barcos, a mí me gustaría pensar que ve un turista que viene a Madrid y ve una garceta real cuando nosotros a las 8 o las 9 de la mañana salimos y vamos a trabajar y encontramos una garceta que despliega y se va volando, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto, que a partir de un momento cuando está hecho el río Manzanares, el Madrid-Río, se establece y se piensa en subir las compuertas y renaturalizar el río Manzanares. Es un proyecto que, por unanimidad en el ayuntamiento de la época, todos los grupos políticos se ponen de acuerdo, todos los grupos políticos, y se decide levantar las presas y dejar el río libre, y lo que ocurre es que el río sorprende. El río empieza a crear unas islas, él solo, sin demasiada intervención, porque el proyecto original de Ecologistas en Acción, que es el que lo lleva y lo plantea, y luego todo el mundo le parece interesante, pretendía incluso hasta hacer obras dentro, empezar a hacer isletas artificiales, a hacer escolleras a los lados. No hizo falta nada. Se llegó a la conclusión de que cuando al río se le levanta el pie, se le deja crecer, el río crece. Y fijaros las imágenes que os traigo aquí de distintos momentos históricos. Esto es el puente de Toledo, nada más subir las compuertas para renaturalizar el río, y esto es más o menos en la actualidad. Ahora estamos en otoño y no es igual porque no hay hojas, pero en primavera es así. Esto es pasado el puente de Toledo, nos giramos y lo vemos desde su espalda y está así. Nos vamos al puente de Segovia y estaba así y ahora está así. Este es el puente de Segovia también, viniendo por la orilla de la derecha, dejando el puente de los franceses a la espalda y la Casada de Campo a la espalda a la derecha, y ahora está así. O sea, lo que ha habido ahí es absolutamente impresionante. Ha habido animales de todos los tipos, ha habido un crecimiento de vida fundamental y ha habido algo maravilloso, que es que ahora la gente se para a mirar. Ojo, una cosa importante, no es que se haya renaturalizado el río por un buenismo de ese que ahora tanto se habla y se critica a veces y tal, de que somos buenos y vamos a levantar las aguas, ¿no? Es que por distintas leyes, tanto europeas como nacionales, estamos obligados a... Dejadme que os lea, o sea, estamos obligados a, por ley, lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, aquí lo he encontrado, por ley, promover fórmulas de intervención en los tramos fluviales urbanos que hagan compatibles la presencia humana y urbana con cierto grado de naturalidad y valor ecológico y paisajístico. O sea, no se ha renaturalizado porque seamos buenos, se ha renaturalizado también porque la ley obliga. Quiero hacer aquí un homenaje al naturalista Luis Miguel Domínguez Mencia, que se está recuperando como un jabato de unos problemas de salud. Y nosotros, cuando le hicimos la entrevista para la prensa del río, fue el primero que le preguntamos por cómo estaba el río, y fue el que primero a mí me llegó la idea de la renaturalización del río Manzanares, cuando dijo: joder, el caso es que está bien, pero a mí veo a los cormoranes, que son unos animales que vienen en el invierno, los veo incómodos, los veo subidos en las farolas, batiendo y abriendo las alas para secarlas después de estar buceando por el río, y yo creo que tendrían que estar en los grandes cedros y deberían de estar en zonas más naturalizadas y tal. Bueno, pues Luis Miguel, al final tenías tu razón. Vamos a seguir un poquito vamos a avanzar un poquito más. Como digo, hay un montón de animales que van apareciendo, que van utilizando ese corredor natural para vivir y ser vecinos de Madrid-Río, y son animales madrileños que vienen aquí y que aquí se quedan. Esto es uno de ellos, una lavandera. Y hay una parte importantísima en el tema de la renaturalización del río Manzanares. Es fundamental, y creo que esto es una parte de ello, que los ayuntamientos, los vecinos, las instituciones se tienen que esforzar en comunicar. Por ejemplo, ahora el río Manzanares está con los carrizos y está con la vegetación gris, marrón y tal, porque es otoño y es invierno. Entonces, los vecinos, al principio llegaban, los vecinos mayores, que no tenían por qué saber de naturaleza, ni falta que les hacían, decían: joder, pues el río se está lleno de mierda. Tal. Entonces, cuando se les ha informado que se ha renaturalizado el río, que está en un proceso, que estamos en otoño y que en primavera va a salir la vegetación maravillosa, los vecinos ahora se ponen a mirar el río. Es fundamental.
¿Cómo no vamos a cuidar el río cuando a muchos de nosotros vamos a vivir en Madrid y en el río toda nuestra vida? Y vamos a salir y vamos a pasear y vamos a asomarnos al río Manzanares. Es vital, tiene vital importancia, ¿no? Aquí ha empezado a haber un montón de vegetación, carrizos, espadañas, sauces, mil cosas. Luego hablaremos, si queréis, si hubiera tiempo, de los parques infantiles, que también tienen un importante reportaje en Madrid Río. Entonces, una cosa importantísima. Mucha gente, es importante que mucha gente ha criticado que haya mosquitos a la hora de, cuando se ha renaturalizado el río y con las aguas corriendo, los mosquitos no existen. Los mosquitos que pican, los que nos fastidian por las noches y que los técnicos llaman anófeles o algo parecido, esos mosquitos que nos pican en invierno cuando las aguas corren no están. Luego en el río hay un montón de animales insectívoros y luego hay un montón de murciélagos. Se han puesto hasta casitas para estos animales para que puedan vivir, de manera que se combate de forma natural el tema de los mosquitos y de los animales y de los distintos insectos. Pero claro, mucho cuidado. Estamos hablando de renaturalizar el río. Estamos hablando de que queremos vivir en un entorno más ecológico y más verde. Tenemos lo que se ha llamado un considerable déficit de naturaleza. Estamos acostumbrados a vivir muy bien. En verano ponemos el aire acondicionado y vivimos a 20 y tantos grados y tal, y estamos muy bien. Luego nos molesta cuando vamos a Madrid Río y vamos con la bici y unas mosquitas que ni pican ni hacen nada, lo único que te las comes, pues nos molesta. A mí me acuerdo que desde el ayuntamiento decían cómo en una hora o en un día se puede fumigar y puedes acabar con todos esos mosquitos, no hay ningún problema, se fumiga y acabas con ellos. Pero claro, estamos hablando de un ciclo biológico, estamos hablando que te cargas a esas mosquitas, a los mosquitos, a los pájaros insectívoros, a los murciélagos y tal, te cargas todo lo que hemos conseguido con Madrid Río. Entonces, de alguna manera tenemos que tener muchísimo cuidado en esos temas, ¿no? Tenemos que entregarnos a lo que es la naturaleza, ¿no? Y vivir acorde a ese tema. Vamos concluyendo, porque va quedando poquito tiempo y queremos, por si queréis luego hacer preguntas. Se bajan las aguas y sale el río, que bien la renaturalización del río Manzanares, pero claro, hay un problema. Antes, cuando las aguas estaban altas, había gente que tiraba cosas al río y claro, se hundía y pasaban meses hasta que se limpiaban, se hacían limpiezas cada cierto tiempo, pero evidentemente, pasaban meses y quedaban ocultas por la cosa de que estaban las aguas altas. Una vez renaturalizado el río Manzanares, toda la gestión de limpieza y toda la gestión de mantenimiento corre a cargo del Servicio de Conservación del río Manzanares a su paso por Madrid. Yo hablé con una persona encantadora también, con Florencio Parodi, que me estuvo explicando muchísimas cosas de cómo se cuida el río Manzanares, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente hay que mantener todos los pasos, todas las islas, hay que desbrozar, hay que limpiar, hay que bajar a los operadores. Hay un grupo multidisciplinar, desde ingenieros que cuidan de las aguas hasta albañiles, jardineros, gente que baja abajo y que se ocupan de sacar toda la porquería que se ha tirado al río Manzanares, y no es poca, como patinetes, bicicletas, mil cosas. Se establece y se crean incluso, por ejemplo, otra cosa importantísima, las presas, que a pesar de que están subidas y de que no funcionan, tienen que estar perfectamente en un mantenimiento absoluto para, en el caso de que hubiera algunas riadas, poder actuar o poder trabajar. Una cosa importante, la renaturalización del río Manzanares está siempre acorde y está autorizada y está controlada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la que gestiona todo el río Manzanares. Todo el río Manzanares, todo el río Tajo, todo, a pesar de que por la parte de Madrid la gestión corresponde al ayuntamiento por una cesión, pero bueno, todo está controlado para que en caso de riada evidentemente no fuera una hecatombe, ¿no? y no hubiera peligro. Por ejemplo, os habréis dado cuenta que en las zonas donde los puentes tienen los basamentos, toda esa parte alrededor está desbrozada, especialmente son 15 o 20 metros de desbroce, según me dijo el señor Parodi, ¿no? Precisamente para evitar riadas y que las hojas y la porquería que pudiera arrastrar el río se quedara ahí, se quedara en esos pilares, ¿no?
Entonces, el mantenimiento del río, estas son unas escaleras que se ponen para poder bajar y subir de manera cómoda y segura. Están preparadas, se colocaron un total de 70 escaleras, ¿no? Sí es importante que sepamos que durante un montón de tiempo el cuidado de los trabajadores que hicieron los túneles, el cuidado de los operarios que limpian el río y tal, es una de las fundamentales cosas a defender, ¿no? Y a proteger, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y entonces las medidas de seguridad son absolutas, ¿no? Me explicaban del mantenimiento del río Manzanares que al principio, cuando se desbrozaba, había un problema, ¿no? De cómo sacar todo el material que había. Entonces se idearon distintas formas, se utilizaron máquinas que desbrozaban, como veis esta foto. También se intentó desbrozar y subirlo en bolsas y luego llevarlo a camiones y tal, pero era una labor ingente, ¿no? Me comentaban, hasta el punto de que ahora se establece que todo lo que se desbroza se pica en el suelo, en las isletas, se deja, y así lo que contribuye es que a las isletas se puedan mantener y estabilizar y cada vez hacerse más grandes, ¿no? Una cosa que es interesante decir es que toda la parte del río, toda la parte interior del río, el cauce, las islas, las presas, todo se dedica a mantenerlo el servicio de mantenimiento del río Manzanares a su paso por Madrid, y todo lo que es el jardín, todo lo que es la parte del jardín de Madrid Río, se dedica al servicio técnico del parque, que es Nieves Vicente, como ya os he dicho anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo no sé cómo, Irene, yo no sé si tenemos un poquito más de tiempo. 5 minutillos, ¿me dejas? Muy bien. Hay una parte que me gustaría deciros. Hay una serie de lugares, no me gustaría marearos, voy a pasar fotografías hacia atrás para que lo vale, no marearos, ¿vale? Vamos atrás. Hay unas zonas desconocidas en Madrid Río que os recomiendo y que quiero deciros. Ya llegamos. Si no queréis marearos, ya podéis abrir los ojos. Tenemos una parte importante, los cementerios de San Justo, en el que tenemos una parte maravillosa, que es el panteón de hombres ilustres del cementerio de San Justo. En este panteón están enterrados personalidades de la talla de Espronceda, de Mariano José de Larra, de Ramón Gómez de la Serna, y es un sitio que os invito a que paseéis. Es maravilloso. Otra parte importante, muy bonita, el cementerio de San Isidro. El cementerio de San Isidro tiene lo que se llama un paseo romántico, que está acorde con el de la Alameda de Osuna. Es un paseo muy bonito y hay una serie de restos de personalidades muy importantes, ¿no? Entre las que, bueno, yo me acuerdo de dos personas que formaban parte del grupo cultural de la Sin Sombrero. Luego hay, bueno, muchísimas personas ilustres. Y os invito a que pasáis aquí el panteón de Gandara, de la familia Gandara. Este se llama el Ángel de Gandara. Es un monumento cumbre del arte funerario. Es un escultor italiano que lo tengo aquí apuntado por aquí, pero no quiero buscarlo porque tampoco os quiero aburrir, pero que la fotografía evidentemente no le hace justicia a la belleza de esta escultura. Esto en los cementerios. Luego tenemos una parte importantísima. Según dejamos el puente de Segovia detrás y bajamos por la orilla izquierda, tenemos el Centro de Estudios Hidrográficos, que es este edificio gris que podemos apreciar. Ahí lo que se hace son estudios de agua para diseñar presas y pantanos. Allí, si entras, encuentras maquetas de ladrillo, hechas en ladrillo, como lo que tenéis aquí a la izquierda, que luego se pasan a la realidad. Y es para construir presas o para construirlas o para arreglarlas, ¿no? Y ahí se hacen estudios de agua, ¿no? Porque el agua, con una fórmula determinada, se comporta igual en una maqueta pequeñita que en la realidad, ¿no? Y entonces así se estudia. Otra parte muy importante, muy bonita, es, lógicamente, el invernadero de la parte de Arganzuela, donde hay en el interior, controlando la temperatura y controlando la humedad, hay plantas de todos los continentes,
en esta construcción de principios del siglo X, de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Lo que se llama una construcción industrial. Y luego hay una parte muy bonita y también muy interesante en lo que se llaman puentes gemelos, que están mal llamados puentes gemelos, que se llaman puentes del Invernadero y puente de Matadero, donde Daniel Canogar, que también hicimos una entrevista muy agradable y desde aquí le queremos saludar, donde estableció su proyecto artístico que se llamaba Constelaciones y quiso, ¿os acordáis de la Capilla Sixtina? Bueno, pues él quiso sustituir los dioses y las imágenes religiosas por vecinos de la zona. Los puentes que os digo, de Matadero y de Invernadero, unían barrios y los vecinos los colgó en fotografías, como voy a enseñar aquí, los colgó arriba del techo, hizo fotos desde abajo, luego interpretó esas fotografías y las definió en píxeles, que sabéis que son las mínimas unidades de color y de luz que tienen las imágenes fotográficas de internet, de ordenador, y entonces hizo unos puzzles y lo colocó encima en lo que es la cúpula de los puentes mal llamados gemelos, ¿no? Y bueno, pues al final se puso, ¿no?, en la parte más alta, bueno, pues puso una imagen que es el artista tomando las fotografías. No sé, quizá sea el momento yo creo que deberíamos de parar un poquito, si queréis, para que, no sé si tenéis alguna pregunta que pudiéramos hacer. Si queréis vamos a leer alguna de las preguntas, Irene, si hay alguna, y no sé, vamos a ver. Voy a aprovechar mientras que está, Irene, si te parece, cuando haya alguna me lo dices, por favor. Cuando se acabó Madrid-Río, hubo un tema que me parece interesante. Voy a ver si encuentro la fotografía que os quería enseñar. Es el conflicto entre peatones y ciclistas. Lo digo porque tiene también una parte muy interesante que evoca un poco la pasión de los arquitectos y de los que trabajaron en el diseño de Madrid-Río, ¿no? Hubo problemas con ciclistas. Había una zona que podía pasear la gente, iba la gente en bici, iba tal, la senda ciclable que se llamaba, ¿no? Entonces ahí había, bueno, pues más que palabras. Se ha planteado que hubo un problema de diseño, que no se estableció un carril bici por el que poder circular cómodamente los ciclistas y tal. Madrid-Río se plantea como se planteó, por ejemplo, el Paseo del Prado en el siglo XVIII. Aquí hay un cuadro muy interesante de esa época en la que el Paseo del Prado se veían los carruajes y se veían a las personas caminando a lo largo junto con los carruajes. Madrid-Río se hizo para ver y para ser visto. Entonces se quería coordinar y se quería que funcionaran esas dos realidades, los que iban en bicicleta y los que iban andando. Por eso no hubo una zona separada entre peatones y entre ciclistas. Por otro lado, se pensó que establecer una zona para ir con una bicicleta de forma muy veloz podía ser realmente peligroso. Madrid es un parque, con lo cual ahí tienen que convivir niños, ancianos, personas mayores, paseantes, ciclistas, patinadores y todo. Entonces, sí es verdad que hay unas medidas, unas señales que te marcan que tienes que ir que tienes prioridad peatonal y que tienes que ir en bicicleta, si vas en bicicleta, a un ritmo tranquilo para poder controlar la bicicleta en cualquier momento, ¿no? El ayuntamiento luego estableció a lo largo desde Legazpi hasta Príncipe Pío, por la orilla izquierda del río, un carril bici en el que la gente que quisiera utilizar el parque de Madrid-Río para ir a trabajar o para ir en bicicleta o para lo que fuera de manera un poco más rápida, poder ir por ese carril bici, y la senda ciclable se dejara simplemente para poder disfrutar de lo que es un parque, ¿no? Y eso es un pequeño el conflicto, ¿no?, que hubo entre los ciclistas y los peatones. ¿Qué dice? ¿Cuál es, Irene?
bajo. Me da la sensación de que se quedan cosas, pero es que ahí son ahora, importantísima la divulgación de información sobre la renaturalización del río. Es imprescindible para evitar errores y especulaciones. Está siendo muy interesante y ameno. Enhorabuena. Vale, muchas gracias, Lorena. Claro, es vital porque, ojo, no se puede dar de comer a los animales del río. Se buscan la vida. No les sienta bien el pan ni los churros, ¿eh? No podemos darles de comer, no debemos, aunque lo hagamos con buena voluntad, pero no debemos. Y luego hay otro tema fundamental: no les acostumbremos a la presencia humana, porque hay humanos de muchos tipos, entonces no les tenemos que enseñar a acercarse. Claro, es fundamental, porque yo veía que al principio la gente decía eso, decía, joder, es que está sucio el río y tal, pero claro, cuando les ha sido otra expresión de Raúl Tapia que me pareció maravillosa, donde el río ríe. Había zonas donde el río empezó a reír, había pequeñas cascaditas, y la gente se paraba a oír. El río tiene su sonido, y eso hay que divulgarlo y hay que enseñarlo, es fundamental, claro, si no, no funciona. ¿No es de María Jesús? María Jesús, en fin. No. Espera, que me pasa. Aquí esto si quieres. María Jesús nos pregunta que en qué punto se encontraba el puente de los Trastámara. Pues lo tengo por aquí, María Jesús, lo tengo por aquí y te lo voy a decir, porque lo que pasa es que no se puede apreciar, a 400 metros del puente de Segovia, hacia el sur, se encontraron los restos de ese tiempo de los Trastámara, ¿no? Jorge Vega es uno de los arqueólogos que trabajó en el río, en la renaturalización, o sea, en el soterramiento, y sobre todo su labor se la llevó a cabo desde el puente de Segovia, en la zona del puente de Segovia, que es donde se encontró la residencia romana, interesantísima. También trabajó en el puente de Praga y trabajó en el nudo sur hacia la M40. Mientras que haya alguna otra pregunta y mientras tengamos tiempo, si tenemos tiempo, te voy marcando vestigios arqueólogos importantísimos. Vuelvo a marearos un poco con las imágenes, ¿vale? Te doy unas preguntas. Hay muchas preguntas. Ah, bueno, vale, pues entonces lo dejamos. Vamos a contestar preguntas si os parece bien. Dime, Irene, ¿cuál es? Tenemos aquí dónde se considera el comienzo del río. ¿Dónde se considera el comienzo de Madrid Río? Bueno, pues realmente es interesante. El Puente del Rey, que está a la altura de la Casa de Campo, hacia atrás hubo una serie hacia el Puente de la Reina Victoria, y ahora se ha hecho una intervención hace poco de prolongar lo que es la misma estética y los mismos materiales y la misma filosofía hacia el Puente de los Franceses. Y luego en la parte sur, pues hasta la entrada del Parque Lineal del Manzanares Sur, ¿no? Pasada la presa número 9 y pasado Legazpi. Existe en el Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo charlas sobre el río. Sí, correcto. Yo os sugiero que os metáis en la página web, en el blog del Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo. Y ahí podéis ver todas las actividades ingentes. Ahora, lamentablemente, hasta que se acabe de limpiar todos los problemas que ha habido con la famosa nevada, y que están trabajando todos los superiores en ello de manera intensa, y se hacen excursiones por dentro de la Casa de Campo, y una de ellas es de Casa de Campo a Madrid Río, en la que con nuestros educadores podéis disfrutar de todo y un montón de cosas más de las que os he podido contar yo en esa excursión. Bueno, sigue por aquí. El río Manzanares. Sí, correcto. Nos dice Carlos Bucho, correcto, que el río Manzanares, ese grifo que os he enseñado en la fotografía, no es uno. Carlos, muchas gracias. Carlos es un amigo de toda la zona, ¿no? Sí, exactamente, son dos grifos, uno y otro, y es maravilloso, ¿no? Sobre la pasarela Perrol, comentabas que en todo el diseño en Madrid Río estaba estudiado y no sale un poco. Sí, la pasarela Perrol, nos pregunta Andrés,
Yo os comentaba antes que Madrid-Río no había tenido gritos de diseño. No había grandes... Estaba todo con una filosofía de materiales, de utilización de cantidades de piedra. A mí, desde mi punto de vista, la pasarela Perrol me parece una estridencia en el río. Es muy bonita, yo no digo que no sea bonita, es muy bonita. Es una pasarela que podría estar, por ejemplo, en la zona de Azca, maravillosa. Pero claro, tal vez, desde mi punto de vista, lo que creo que es que está mal colocada. Yo no entiendo cómo la pasarela Perrol está, que además no se llama Perrol, se llama pasarela de Arganzuela. Perrol es solamente un arquitecto que también participó en el proyecto, que también participó en el concurso para hacer Madrid-Río. Él en su proyecto tenía la pasarela Perrol, no ganó los otros estudios de arquitectura, pero se estableció por distintos motivos que la pasarela Perrol tenía que quedar ahí, y entonces los arquitectos y la gente que hizo este proyecto lo tuvo que colocar. Y entonces otro lenguaje, mientras que el puente de Toledo, que está a 200 metros, tiene un lenguaje y habla de piedra, y la piedra se mide en toneladas, la pasarela Perrol tiene un lenguaje que es el acero, y el acero se habla de milímetros, no de toneladas. Entonces yo creo que es un poco impertinente, siendo bonita, pero creo que es un poco impertinente. Pero es mi opinión personal, Tengo la impresión de que los juegos infantiles de Madrid-Río son todos iguales, casi no hay de los tradicionales. ¿Sabes el motivo? Sí, importantísimo. Vamos rápido, decimos que cuando se hace Madrid-Río lo que se pretende es meter la zona de la sierra, esa sierra madre, por medio del río, el cordón umbilical en Madrid, ¿no? Los arquitectos y los diseñadores y la gente que lo programa dice, ¿qué ponemos para que la gente juegue? Si estamos en la sierra, ¿qué encontramos? Si un niño va a jugar a la sierra, ¿qué encuentra? Pues encuentra troncos tumbados, encuentra cauces donde chapotear, como la playa de Madrid, encuentra ramas desde donde por donde balancearse. Entonces lo que se quiso hacer es esos juegos que podían encontrarse en la sierra, llevarlos a cabo en Madrid. Según ibas paseando por Madrid-Río, de repente vas andando y te encontrabas pues unos palos para que los niños se subieran, unos esqueletos, que se llaman esqueletos, los palos que están atravesados para que la gente salte y tal. Y luego lo que se pretende es que, en efecto, no tengas, si te gusta un juego, no tengas que atravesarte todo Madrid-Río para encontrarlo, sino que estaban colocados de manera diseñada para poder encontrar los mismos juegos repetidos, ¿no? Entonces, lo que se intenta es evocar los juegos que se podían encontrar la gente cuando vamos a la sierra a pasárnoslo bien, ¿no? Y luego, mientras que encontramos la siguiente pregunta, para todas las edades, ¿no? La gente, hay fotos de personas mayores, gente joven en las hamacas del puente de Segovia, donde imaginaros que bien se debe estar en una noche de primavera mirando el cielo, ¿no? Con los amigos. Justo a colación de esto. Teresa Sánchez nos dice que los parques infantiles de Madrid-Río los has dejado pendientes. Sí, bueno, pues eso, ¿no? Es un poquito eso lo que hablábamos, ¿no? Os voy a enseñar rapidísimamente. Bueno, voy a dejarlo porque si no vamos a hacer más preguntas. María José Encinas dice, ¿se pueden ver los restos? Claro, no se pueden. Hay una cosa importantísima. Durante el tiempo que se hizo las obras de excavación de Madrid-Río, de soterramiento de la M30, los restos arqueológicos se fueron exponiendo en el Museo de Madrid que hay en Puerta Cerrada, que hay en el museo que hay justo junto a la Plaza de la Cebada. Le voy a buscar el nombre porque se me ha olvidado. Y luego se pasaron al museo que hay en Alcalá de Henares de Madrid, ¿no? Pero yo lo que digo es que imaginaros la pertinencia de que hubiera un museo arqueológico y paleontológico en la zona de Madrid-Río. Es que sería una maravilla. El museo del que os digo es el de los orígenes, que está en la plaza de San Andrés de Madrid. Ahí se expusieron los restos que se iban sacando rápidamente durante las obras. Luego se trasladaron al de Alcalá de Henares, pero no quiere decir que estén expuestos, sino que están ahí almacenados. Imaginaros esos restos en un museo arqueológico paleontológico en Madrid-Río, ¿no? A ver...
Elena, ¿en qué punto está aquella idea de plantar árboles sobre las escolleras? Creo que era parte del mismo proyecto de crear isletas y otras escolleras que se harían nuevas. Claro, Elena, es que se dejaron la idea de traer árboles de fuera y plantarlos dentro del río Manzanares se dio de lado, porque es que no hacía falta, es que lo iba creando el propio río. Todos los árboles que hay ahora dentro del cauce del río Manzanares han salido de forma natural. El departamento del mantenimiento que os digo de la zona del interior del cauce, lo que hace a veces, asesorado en distintas entidades, entre la que está el propio ayuntamiento, está Ecologistas en Acción y tal, lo que hacen es cambiar de sitio algunos árboles. Si están muy juntos y pueden provocarse que crezcan mal a lo largo del tiempo, pues lo que hacen es a veces quitan uno y lo colocan en otro sitio. Pero no hizo falta traer árboles nuevos, como en efecto estaba en el proyecto original de Ecologistas en Acción. ¿Por qué no se soterró la M30 hasta el puente de los franceses? No lo sé. Entiendo que debió ser una cuestión económica. No lo sé. No te puedo contestar, Miguel Ángel. ¿Qué ha pasado con el embarcadero de remo que había en Legazpi? Ya no funciona. Exactamente. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Madrid-Río se hace en un periodo en el que estamos incluso pensando en que podíamos celebrar unas Olimpiadas, y entonces hay una serie de infraestructuras que estaban volcadas un poco en ese tema, ¿no? En poderlas incluso llevar a cabo y tal. Es verdad que luego el embarcadero que era del ayuntamiento fue una cesión a una organización de remo, a una escuela de remo. Pero es verdad que luego, de alguna manera, cuando se opta por la renaturalización del Manzanares, es verdad que hay una serie de intereses que quedan un poquito enfrentados, y al final, en efecto, se optó por lo que es la renaturalización. Y es verdad que el estudio de remo, el tema del remo quedó un poquito aparcado. No sé si hay... Ayúdame, Irene. Estoy yendo para arriba porque si nos hemos dejado arriba, pero creo que no, ¿no? No, ahí no. ¿Bajo o...? Sí, Perdón, hazlo tú, que eres bastante más habilidosa que yo. Muchas gracias. Nada, aquí ya estoy Comentaban, mientras que encontramos, realmente lo que necesitaba en la escuela de remo era una superficie de 1.400 metros, de 7.000 y pico, y en la cual a lo largo de esos 1.400 metros la pendiente del río podía embalsar una superficie de agua de 1 metro, alrededor de 1 metro y tal, para poder realizar las prácticas de remo. Porque, ojo, además el equipo de remo del río Manzanares ha cosechado bastantes logros deportivos y tiene mucha entidad, pero bueno, es... No hay más preguntas. Vale. Poner esto por aquí. Vale. Y esto... Pues bueno, yo, para acabar, porque tampoco... yo no sé cómo estáis ahí, os voy a marear. Yo, para acabar, lo único que sí que me gustaría, voy a parafrasear para acabar a... respetado no tiene mérito respetar a una persona, porque por educación hay que respetar. Yo lo que sí es mi reconocido y mi cariño al naturalista Joaquín Araujo. Joaquín Araujo me dijo, cuando fuimos a visitarle a su finca de Las Villuercas, donde le hicimos una entrevista que a mí me pareció maravillosa y que me gustó mucho que nos dejara hacérsela, nos dijo que era partidario de una filosofía de la vivacidad. Cuando él habla de filosofía de vivacidad, lo que decía era aunar en una filosofía términos como pacifismo, como ecologismo y como feminismo. Yo, evidentemente, nos hicimos absolutamente partidarios en el momento de esa filosofía de la vivacidad, porque entendimos que la única manera de salir de estos tiempos sombríos en los que estamos atravesando y tirar para adelante para adelante es esa teoría, esa filosofía de la vivacidad, ¿no? Y luego, para acabar, Joaquín Araujo siempre acaba deseando que la vida atalante a la gente que escucha. La palabra atalantar me dijo que era
que una vez un pastor le invitó y le dijo: ven a mi chozo que te voy a atalantar. Joaquín Araujo dijo: pues vale, yo voy ahí, voy con él, que me atalante. Y cuando entró en la choza, el pastor sacó una bota de vino, un poco de queso y un poco de pan y le atalantó. Atalantar es cuidar, proteger, acariciar. Entonces decía Joaquín Araujo que atalantar suena a campanario de iglesia de un pueblo, entre la bruma el sonido de las campanas, ¿no? Entonces él diría que desearía que la vida nos atalantara. Yo lo que os voy a proponer es que atalantemos nosotros a la naturaleza, que atalantemos a cada representación, a cada bicho, a cada insecto, a cada animalillo, a cada árbol, a cada tal, que nos atalantemos en estos tiempos entre nosotros. Y bueno, luego sí ya parafraseo a Joaquín Araujo diciendo que la vida os atalante y que muchísimas gracias, Irene. Yo creo que nada más. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Un beso.